es entonces conversar sobre estos desafíos para después desarrollar una propuesta de acción nuevamente en base a la experiencia de años trabajando con modelos de gestión y con distintas empresas de distinto tamaño, de distinta complejidad, en distintos rubros. Por lo tanto, podemos sacar los mínimos comunes denominadores, ¿cierto?, de estas distintas organizaciones. Primero, algunos conceptos, ¿cierto?, que se confabulan ahí dentro de las charlas sobre seguridad, sobre protección de datos. Hay varios elementos que son comunes y cuando uno empieza a desgranar ciertos elementos, se va encontrando con, eh, por ejemplo, el concepto de gobierno de datos, el concepto de protección de datos, seguridad de la información, ciberseguridad, privacidad, ¿cierto? Continuidad. Y la pregunta que uno se hace es realmente, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre datos e información? Para efectos prácticos, hay distintos modelos, tienen distintas definiciones, pero si uno sintetiza todo, no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando tenemos que generar modelos de gobierno y modelos de seguridad, de protección, no hay diferencia. Información es igual a datos. Por lo tanto, ya nos aliviamos. Tengo aquí un concepto que cierto puedo tratar de la misma manera porque no, la semántica no va a hacer que yo cambie los grados de protección. Por lo tanto, ese es un primer consejo. Seguridad de la información, ¿le podemos decir seguridad de los datos? Claro, ¿cierto? Dentro de esa lógica, seguridad de datos, sí, es seguridad de datos. Ahora, normalmente tenemos asociados los datos más como a un activo digital que a un activo físico, por lo tanto, ahí ya entramos en esas definiciones. Para efectos de ciberseguridad, que es el otro concepto, ahí sí hablamos de la información, los datos, pero como un activo digital. ¿Ya? O sea, no, nos despercudimos un poco de los archivadores, nos despercudimos un poco de los contratos firmados con lápiz y papel, y ya sí entramos en materia de los datos digitales. Bien, eso quería contarles como para ir homologando el lenguaje, ya vamos a entrar en materia de cuál es el ámbito de dominio de cada uno de estas entidades. Primero, como les decía, antes de pasar a unas recomendaciones de acuerdo a la experiencia, los desafíos por los cuales construimos los modelos de gestión. El primer desafío, y me gusta destacarlo hoy más que nunca, es el desafío normativo. Que este desafío tiene que ver con cómo van evolucionando el sistema legislativo, cómo va evolucionando la regulación, las distintas superintendencias, las distintas entidades fiscalizadoras, cómo van haciendo cada vez más estricto el ambiente de control. Y esto lo hemos visto últimamente con leyes de ciberseguridad, lo hemos visto últimamente con leyes, con regulaciones de seguridad como el reglamento de la SBS, ¿cierto? El reglamento número 504 en Perú. En Chile también nos toca, hace poco se promulgó la ley marco de ciberseguridad, que es una ley que va a ser como paraguas, donde van a estar distintos estándares para distintas industrias. Las leyes de privacidad y protección de datos personales, que cada vez están exigiendo mayores controles y van a ser fiscalizados. En Perú, por ejemplo, ahora en julio, se suma un reglamento a la ley 29.733, donde se establecen mayores condiciones de fiscalización y mayores condiciones respecto de lo que es la protección de datos personales. Entonces, nos encontramos con un entorno donde se va generando esta vorágine de legislativa, ¿cierto? Y está bien, las naciones tienen que proteger sus activos, tienen que proteger su comercio, tienen que proteger sus actores internos y externos, ¿cierto? Tienen que proteger, y la forma de hacerlo es a través de estas leyes para homogeneizar la práctica que debe imperar en todas las organizaciones, independiente del rubro. Hoy día hablamos también de infraestructuras críticas, pero ya está más que claro que podemos tener una empresa que no necesariamente sea asociada a un rubro denominado infraestructura crítica o servicio crítico, pero que sea un proveedor, un tercero
que participe de la cadena de suministro y por lo tanto automáticamente ya tiene la misma criticidad que esa empresa que sí es. Lo más clásico es el rubro energía, ¿cierto? En el rubro energía, donde las empresas distribuidores generadoras de energía son clave para el quehacer de la nación. Sin embargo, sus proveedores, los terceros de los que ellos dependen, son iguales o incluso más críticos, porque esos proveedores también atienden a otros rubros también y suman entonces el impacto potencial que podrían generar en caso de sufrir algún ataque o alguna brecha de seguridad. Entonces la ley está muy bien que se vaya volviendo más estricta, pero está muy mal para nosotros como empresas que tenemos que cumplir cada vez con más y más requisitos. Por lo tanto, este desafío yo lo pongo primero porque hoy día, en este momento, hay que prestar mucha atención, sobre todo a los costos que implica responder a esta regulación, que muchas veces lo vemos como un costo hundido, que es un costo que asumimos como parte de las necesidades que genera el mercado, pero realmente cuando empezamos a sumar horas hombres involucradas, ¿cierto? Nos damos cuenta que si somos eficientes en esta respuesta a los marcos normativos, podemos generar ahorros y podemos generar nuevas agilidades dentro de la organización. Ocuparé esa palabra, a pesar de que dije que está sobrevalorada, pero por supuesto es un concepto que queremos que sea parte de nuestros procesos. Luego tenemos el desafío del avance tecnológico. El desafío del avance tecnológico, ya hace poquitos años, yo hacía esta misma presentación, hablaba de la industria 4.0, como ¿cierto? Esta revolución industrial de los nuevos tiempos que hace que todo se digitalice y todo sea basado en tecnología. Y resulta que hace un par de años, esa revolución industrial 4.0 sufrió su propia revolución. Y hoy día estamos hablando de inteligencia artificial integrada en los procesos de negocio, lo que nuevamente está muy bien. Nos permite agilidad, nos permite trabajar de maneras que antes no podíamos. Sin embargo, incorpora nuevos bordes, nuevos límites que no tenemos la capacidad de defender, no tenemos la capacidad de proteger, nos genera necesidades de estar atento, de mirar, de controlar, pero no tenemos idea cómo hacerlo. Y eso entonces se transforma en un desafío de los nuevos tiempos. La inteligencia artificial es muy útil, muy útil. Los procesos, si antes la automatización ya nos generaba ventaja desde el punto de vista de la optimización, hoy día la inteligencia artificial no solamente genera ventajas, sino que diferenciadores. Y por lo tanto, hay que abrazarla. Pero cuando abrazamos la inteligencia artificial, como con cualquier otra tecnología emergente, estamos incorporando riesgo a nuestro negocio. Y ese riesgo que incorporamos lo tenemos que conocer. No puede pasar desapercibido y esperar a ver cómo evoluciona. Tenemos que conocerlo de antemano. Y ya que estamos en desafíos emergentes, ¿cierto? Hace 11 años atrás se empezó a hablar por primera vez de ransomware. 11 años no es tanto, digamos, para efectos de cualquier proceso nacional, ¿cierto? A nivel de país, procesos en general, pero para la tecnología, 11 años es mucho tiempo. Y si al principio hablábamos como algún caso que afectó a alguna empresa por aquí y por allá, hace 5 años, pre-pandemia, lo veíamos el ransomware como algo que crecía, sí, pero todavía era un poco ajeno. Hoy día ya los ataques de tipo ransomware, que son ataques, cuando hablamos de ciberseguridad, el ataque ransomware es un ataque completo, que incluye varias fases, que en realidad son varios ataques distintos. Entonces tenemos una fase donde hay un robo de credenciales, por ejemplo, a través de phishing para poder acceder a un sistema. Después en ese sistema existe lo que se llama movimiento lateral, ¿cierto? Donde vamos viendo otras brechas, otras debilidades en los sistemas para poder acceder a dispositivos cada vez más críticos. Luego dejamos entonces un malware y ese malware explotará, se activará para poder generar la condición de secuestro de datos o de secuestro de activos. En paralelo robamos información, por lo tanto, cuando pido el rescate, no solamente pido el rescate para que tú puedas volver a utilizar tus dispositivos, sino que además, en una segunda iteración, voy a pedir otro rescate para que tu información que yo extraje no sea expuesta, ¿cierto? No sea liberada, y sobre todo si esa información es de carácter
estratégica, competitiva, ¿cierto? Probablemente también termine siendo un perjuicio. Por lo tanto, son varios ataques y por eso es tan importante verlo como un gran desafío, porque además tiene la capacidad de generar interrupción en la continuidad de las operaciones. Y eso es lo grave, o lo más grave. Entonces, antes, prepandemia, ¿cierto? La pregunta era, ¿qué empresas han sufrido un ataque ransomware? Hoy día ya la pregunta en las encuestas, los estudios, como este que es de Fortinet, ¿cierto? Del año pasado, la pregunta es, ¿cuántas veces ha sufrido un ataque? ¿Ya? Independiente de que estos sean reconocidos públicos o no. Pero ya la pregunta está siendo cuántas veces. Por lo tanto, eso nos da un indicio de que este tipo de amenazas no solamente son un desafío, sino que está cada vez más latente. Y dentro de este mismo desafío, ¿cierto? Es importante destacar que una brecha de seguridad, ¿cierto? No es solamente un desafío en sí, en que yo tenga que prevenirla o detectarla. El desafío de la identificación de esta brecha también está en tener esa capacidad de identificarla, de aislarla y después de responder a ella. En este gráfico que muestro en pantalla, ustedes pueden ver que en promedio, ¿cierto? El tiempo de identificación de una brecha son 204 días, promedio, 204 días. Y recién para poder identificar que tengo una brecha de seguridad. Luego, otros 70 días para poder responder adecuadamente. ¿Ya? Y esto descartando después acciones para prevenir que vuelva a ocurrir un incidente similar. Entonces, estamos hablando de más de 270, 280 días solamente para poder hacernos cargo de una brecha. Porque, ¿cuál es la diferencia entre brecha y ataque? La brecha está latente y en cualquier momento puede ser explotada. El ataque ya se materializó. Pero mientras yo tenga una brecha, significa que hay oportunidad de que se genere o una interrupción de las operaciones o un robo de información, ¿cierto? U otro tipo de perjuicio. Entonces este desafío no está resuelto. Esta información se obtiene con estudios que incluyen a las grandes empresas, incluidas las de Fortune 500, y podemos ver que incluso en esa empresa este desafío no está resuelto. La capacidad de detectar y resolver hoy día es un desafío abierto. Tenemos que incorporar dentro de nuestras prácticas de gestión. Y esto tiene, por supuesto, un costo. El costo de brecha hoy día ronda en promedio los 4.3 millones de dólares por brecha. Y este costo, ¿cierto? ¿Cómo se mide? Bueno, se mide en el valor de los datos que son robados, que dejan de estar disponibles, ¿cierto? O en el valor de las operaciones que dejan de estar disponibles. Y una brecha materializada en promedio, ¿cierto? Son 4,3 millones de dólares. Y ya estábamos viendo que la pregunta es, ¿cuántas veces ha sufrido un ataque? Ya no es si lo ha sufrido o no. Por lo tanto, ahí podemos ir viendo este aspecto importante y no menor, ¿cierto? Que son los costos. Aquí también se ve cuáles tienen más preponderancia, ¿cierto? El ataque phishing desde ya, la brecha o robo de credenciales, que ya les digo, sirve para un segundo tipo de ataque. Es como los delincuentes que roban un auto. El auto lo roban para cometer otros delitos, ¿cierto? Con ese vehículo. Es muy similar. Y vemos que dentro de las brechas más costosas, siguiente desafío, está actor malicioso interno. Interno. Hace muchos años que el principal agente de brecha justamente está dentro de las organizaciones. O es un facilitador o es un incauto, ¿cierto? Que en el fondo permite que ocurra una brecha por acción u omisión. Otro desafío que me gusta destacar es el que están teniendo las organizaciones desde el punto de vista del ambiente de control interno, porque sobre todo en grandes empresas tenemos distintas áreas de control y nos preocupamos de tener distintas áreas de control. Está riesgo, está cumplimiento, auditoría, están las áreas de primera y segunda línea, ¿cierto? Como puede ser una oficina de proyectos, como puede ser el área de ciberseguridad, un área de protección de datos personales.
por supuesto está el negocio, los usuarios, las personas en general. ¿Y qué se genera? Se genera que cada una de estas áreas tiene que llevar a cabo control, pero muchos de esos controles son comunes. Entonces, a veces existe esta diferenciación de controles donde cada uno mira desde su prisma, desde sus lentes, pero realmente estamos viendo lo mismo, pero no hacemos sentido de que estamos viendo lo mismo, por lo tanto hay duplicidad de funciones. Entonces, la pregunta que se hace en el medio de todo esto es, ¿cómo sé que estoy haciendo lo que debo hacer primero? Que no se me está pasando un control relevante. ¿Y cómo hago para tampoco tener duplicidad con otras áreas? Entonces, esto es un desafío que están teniendo las empresas, sobre todo a propósito de lo que les mencionaba en el primer desafío, en el desafío regulatorio. Aparece una nueva ley, aparece una nueva necesidad, protección de datos personales, reglamento de ciberseguridad, y normalmente se piensa en una persona, digamos, ciberseguridad, el área de ciberseguridad tiene que hacerse cargo, apareció esta ley, pero en ese reglamento aparecen controles que tienen que ver con distintas unidades. Y muchos de ellos, de esos controles, ya están siendo aplicados, pero a lo mejor el área de ciberseguridad no lo sabe. Entonces genera un control que ya existe por otro lado y se genera esta duplicidad. Eso hoy día es muy, muy común. Y ya para dejar aquí tela y madeja para que siga la discusión después, desafíos, desafíos y más desafíos, ¿cierto? Hay distintos casos de espionaje industrial hoy por hoy, hay casos emblemáticos. Esto quiere decir que la información, ¿cierto? No solamente está en riesgo por actores maliciosos, sino que incluso los competidores, la competencia, muchas veces no lo ve como una mala arte el recabar información, ¿cierto? Es como parte de nuestra función, recabar información de la competencia para poder entender cómo nos paramos de mejor forma, ¿cierto? Y eso tiene un nombre que se llama espionaje industrial y también es un desafío que nos lleva a la protección. ¿Bien? Entonces, aquí encontramos una serie de desafíos, cada uno más complejo que el otro, y además de distintas formas de ser abarcados. No basta con decir, bien, elijo un marco de ciberseguridad o de seguridad de la información, lo implemento. No, necesita que reconozcamos cuál es el riesgo realmente detrás de el cumplimiento regulatorio, el espionaje industrial, el ataque ransomware con posibilidad de generar indisponibilidad de los sistemas, ¿cierto? El costo que podría generar una brecha. Reconozcamos cada uno de ellos y seamos capaces de generar respuestas idóneas. Y para ello, vamos, a la siguiente parte tiene que ver con cómo responder o cómo prepararse más que responder, ¿cierto? Y me gusta el concepto de preparación activa porque la preparación muchas veces se ve como pasiva. La preparación se ve como algo que hacemos, lo dejamos ahí y cuando nos toque sacar esa caja de herramientas, la tomamos y vemos cuál herramienta nos sirve más. Entonces, es más bien pasiva, es más bien cuando tengo que responder, reaccionar, voy a ello. Pero la preparación activa significa que yo siempre estoy pensando que estoy en un evento. Suena estresante, pero realmente genera una conciencia, ¿cierto?, sobre que estoy gestionando riesgos realmente. Siempre el riesgo está latente, siempre hay una probabilidad de ocurrencia, nunca es cero. Y por lo tanto, siempre tengo que tener la conciencia de que el riesgo se puede materializar y yo debo estar preparado. Esa es la preparación activa. Y hablamos de las 3 R porque justamente una es gestionar el riesgo, luego tener planes de respuesta en caso de que el riesgo se materialice y luego tener resiliencia, porque en caso de que ese riesgo se materialice también debemos tener la capacidad de volver lo antes posible a las operaciones o al business as usual, como se dice, ¿cierto? Entonces, aquí hay algunos consejos dentro de esta presentación. Eh, Ojalá sean de provecho y podemos discutir ahí también con el chat y después en unos minutitos entre nosotros. Primero, ciertos riesgos, la identificación y el alineamiento. Riesgos. Tenemos que pensar en riesgos, tenemos que entender que el concepto de riesgo es un concepto de negocio, no es un concepto malo, no es riesgo igual algo negativo. El riesgo muchas veces se abraza para poder tener, por ejemplo, como decía yo al principio, mayor agilidad.
Entonces el riesgo es un concepto que está muy vinculado con el valor. Cuando nosotros hacemos una inversión, asumimos un riesgo, pero porque queremos obtener un rédito, queremos tener un retorno. Entonces el riesgo hay que verlo como el balance entre lo que estoy dispuesto a soltar para poder tener mayor agilidad, pero también lo que debo apretar para que yo esté de alguna manera protegido o con cierta certidumbre, que no sea todo incertidumbre. Y por lo tanto, en la materia de ciberseguridad, tenemos que también ponernos en escenarios de incumplimiento regulatorio, en escenarios de impacto financiero potencial, en escenarios de impacto reputacional, que fue lo que hace unos años empezó a generar más mella en las empresas, ¿cierto? Cuando aparecían en las noticias con un ataque ransomware, eso generó que muchas empresas no quisieran compartir luego la información de que habían sufrido un ataque. Y por lo tanto empezaron a salir leyes que fueron más estrictas respecto del reporte. ¿Se entiende cómo los desafíos son acumulativos? Y por lo tanto, aquí generamos este modelo donde primero tenemos que generar conocimiento de estos escenarios. Tenemos que estar en una situación donde fomentemos la identificación de estos escenarios de riesgo en las distintas áreas, no solamente las áreas técnicas, las áreas de negocio, sobre todo, debiesen participar de la identificación de escenarios de incumplimiento regulatorio, impacto financiero e impacto reputacional que podrían ocurrir por el uso de tecnologías en sus procesos. Luego, cuando tenemos estos escenarios, debemos pensar en las amenazas generales. Ya, lo que mencionamos, ¿cierto? Como brechas más clásicas, accesos indebidos, exposición de datos, robo de datos estratégicos, interrupción de las operaciones. Esas amenazas las tenemos que ponderar para ver qué oportunidad tienen de ocurrir. Pero luego también eso lo tenemos que matizar o mezclar con los objetivos de la organización. O sea, pasar de lo general y ya llevarlo a lo particular. Y en lo particular, debemos preguntarnos cuáles son los objetivos de nuestro negocio, cuáles son los objetivos de nuestro proceso de negocio específico, cuáles son las metas de gestión y las metas operacionales que nos hemos propuesto y qué prioridades tienen, ¿cierto?, dentro de nuestras hojas de ruta. Y cuando nos preguntamos cuáles son estos objetivos, metas y prioridades, a la vez nos preguntamos cómo hacemos para eh, evitar, o más bien fomentar, ¿cierto? Lo veamos en el lado positivo, fomentar que esos objetivos y metas se cumplan, se logren. ¿Cierto? ¿Cómo hago para anticipar cualquier interrupción, ¿cierto? O cualquier elemento obstaculice el cumplimiento o el logro de esos objetivos o metas? Y en términos de ciberseguridad específicamente, ¿cierto? Hay varias formas de interpretar estos obstáculos y los podemos ir viendo pormenorizadamente. Primero, impactos asociados a personas, a usuarios, a aquel que interactúa con las tecnologías o con los datos o con los activos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la capacidad de identificar obstáculos que puedan surgir de cómo esas personas interactúan con las tecnologías, datos y activos, de tal manera que yo pueda anticipar ciertos impactos dentro de lo que son estos logros de objetivo y meta. Lo mismo con las redes, nuestras redes internas, nuestros enlaces externos, nuestras comunicaciones, ¿cierto? A todo nivel, a nivel de la conectividad con Internet y a nivel de comunicación entre personas, utilizando redes y dispositivos tecnológicos. Luego, amenazas específicas asociadas a dispositivos, cómo se utilizan y qué tipo de dispositivos estamos utilizando, eh, asociados a aplicaciones también, los sistemas que tenemos, qué tan robustos son, a los datos, impacto asociado a los datos, cómo se mueven los datos, dónde se almacenan, qué, qué capacidad de cifrado, de encriptación existe para que el dato cuando esté en tránsito, ¿cierto?, no sea interceptado, pero también cuando está en reposo pueda ser accedido solamente por aquellos que tienen el derecho y el acceso. Y luego una amenaza que se ha puesto de moda, que es el impacto asociado a terceros, o, si lo podemos ver de otra manera, el riesgo que aportan nuestros proveedores y nuestros asociados, el riesgo que nos aporta la cadena de suministro, y ese riesgo, hoy por hoy, digamos, hemos tenido muchos casos en la empresa SolarWinds hace unos años, que impactó a Microsoft, pero con ello también a un montón de otras empresas,
IFX en Latinoamérica, que también ha impactado a distintas organizaciones, inclusive gubernamentales, ¿cierto? Inclusive de Chile, de Perú. Y por lo tanto, este se puso de moda no injustamente, muy justamente. Eh, yo a un proveedor le debo exigir un cumplimiento de controles equivalente al que me exijo a mí mismo, ¿no? Como mínimo, como mínimo. O sea, eso me tengo que preocupar de que mis proveedores y cualquiera que participe en la cadena de suministro, o sea, proveedores de mis proveedores, estén a un nivel de seguridad y de control equivalente al que yo promulgo para mi gestión interna. Y si yo estoy identificando riesgos, como lo estoy haciendo acá, estoy identificando riesgos en los distintos elementos que son parte, son activos de mi organización, bueno, mis proveedores deben hacer lo propio con sus activos que son necesarios para que brinden los servicios o entreguen los productos que nosotros consumimos como organización. Bien, esta es la primera parte de riesgos, identificación, pero cuando yo identifico ciertos escenarios de riesgo, tengo que evaluarlo. Acá la recomendación, porque esto es, cada empresa tiene su modelo de riesgo. Cada empresa, cada organización tiene sus niveles de impacto, niveles de probabilidad de ocurrencia, su forma de comunicar, de gestionar, su metodología. Está bien. Pero lo que debemos preocuparnos desde el punto de vista de la ciberseguridad es de tener siempre una declaración de límite aceptable. ¿Cuál es el límite aceptable para los riesgos de ciberseguridad? Y hay muchos modelos que ofrecen desde fórmulas matemáticas a modelos predictivos, a modelos de amenaza. Hay distintas fórmulas para establecer el límite aceptable que tiene una empresa. Esto tiene que ver con el riesgo que abrazo. El riesgo que yo digo estoy dispuesto a asumir porque quiero mayor agilidad y el riesgo que no estoy dispuesto a asumir porque significa mucha incertidumbre para mi negocio. Y esta delimitación nos permite actuar efectivamente, primero, con aquellos riesgos que exceden ese apetito, ese límite aceptable, ¿cierto? Para todo riesgo que se detecte que excede ese límite aceptable en la conjunción de impacto y probabilidad de ocurrencia, yo debo tener un plan de acción con controles mitigadores, ¿no? Salvo que se acepte el riesgo por alguna condición excepcional, pero ese riesgo tiene que ser aceptado por quienes tienen la misión de dirigir la empresa, ¿cierto? La junta de directores, por quienes tienen la responsabilidad también fiduciaria. ¿Y qué pasa? Que eh, si no tengo una aceptación de un riesgo, por default lo que debo hacer es mitigarlo. Eso es por default, si está fuera de los límites aceptables. Plan corto con controles compensatorios. Muchas veces los controles mitigadores son controles que se implementan en un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, además de eso, yo tengo que ver si tengo la capacidad de generar un plan corto con controles compensatorios que es como el workaround, ¿cierto? Cuando hablábamos de gestión de incidentes en ITIL, por ejemplo, esto sería el workaround. ¿Cómo genero controles compensatorios? No es el control definitivo, no es la forma en que voy a mitigar el riesgo, pero sí es un control que me va a permitir bajar un poquito al menos y tener mayor control sobre lo que está ocurriendo. Eso lo debo pensar cuando hay controles que se implementan en largo plazo. Luego, plan de contingencia ante ocurrencia. Debo tener un plan de contingencia en caso de que mientras se está implementando un control mitigatorio, el riesgo se materialice. Y lo debo tener escrito, no en mi cabeza, lo debo tener escrito y comunicado, que todos los interesados lo sepan. Los riesgos que están debajo del límite aceptable no se quedan sin acción, al contrario, debemos establecer indicadores. Aquí están los famosos indicadores de riesgo, los KRI. Debemos establecer indicadores para saber si el riesgo se mantiene en estos límites aceptables, de una manera eficiente, que no tenga que estar cada vez evaluando. El ejemplo aquí, claro, ¿cierto? Es cuando yo tengo herramientas de monitoreo. Bien, bien, estoy controlando y bajé el riesgo de que, por ejemplo, haya un intruso en la red. ¿Eso significa que no van a haber intrusos en la red? No, significa que bajé el riesgo de que lo haya. Pero de todas maneras tengo que tener algún indicador, algún KRI, que pueda ir detectando justamente y informando, comunicando, dando visibilidad a las posibilidades de que existan intrusos en la red. Y de esa manera yo puedo saber si el riesgo se va moviendo hacia el límite o se va alejando del límite. Nuevamente, los riesgos que están dentro del límite aceptable no dejan de ser riesgos. Son riesgos que yo abrazo porque me permiten avanzar,
más ágilmente, pero sigue siendo un riesgo con un impacto. Por lo tanto, es recomendable tener siempre plan de mejora continua, donde aquellos riesgos que están dentro de los límites aceptables, de todas maneras, se optimicen lo más posible. Y también un plan de contingencia ante ocurrencia, ¿ya? Equivalente a lo anterior. O sea, puede ocurrir el riesgo independiente de que tenga un impacto a lo mejor más acotado. De todas maneras, yo debiese estar preparado para cuando ese impacto ocurra. Lo más tradicional es cuando aprovisiono presupuesto, ¿cierto? Yo digo, este riesgo tiene una probabilidad de ocurrir cada 2 años. Entonces, yo cada año aprovisiono en mi presupuesto el 50% de lo que va a costar ese riesgo. De tal manera que cuando ocurra en 2 años, yo tengo el presupuesto disponible para hacerme cargo de los costos, ya que es un riesgo que está dentro de los límites aceptables y por lo tanto acepté. Entonces esa es la recomendación como un modelo, como plan de acción, como actuar con los riesgos que identificamos. Eh, en el caso de la respuesta, saliendo de los riesgos, siempre entrando a la segunda R, que es la respuesta, debemos tener siempre lo que llamamos los actores y el guión. Aquí tenemos que pensar que es una telenovela donde en cualquier momento va a haber un conflicto, ¿cierto? Estos conflictos de teleserie, de telenovela, donde los actores están conmocionados y por lo tanto tenemos que llevarlos a pegarlos al guión. Y es lo que queremos hacer con los distintos actores técnicos y no técnicos. Aquí participan todos. Aquí participan las áreas de compliance, de riesgo, seguridad, negocio, las áreas tecnológicas, tecnologías industriales, tecnologías de información, todos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos tener un flujo de antemano escrito. Esto es un guión, insisto, es un guión de telenovela, donde vamos a partir con una brecha, con un conflicto que se genera y vamos a generar principalmente una respuesta en este ámbito que es la contención, erradicación y recuperación, ¿cierto? Cuando hay una detección de una brecha. Tenemos que tener estos guiones. Lo normal es tener guiones diversos para poder atender distintas magnitudes de brecha. Acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Donde están fraude, delito interno, robo de credenciales, acceso, destrucción de activo, ataque ilógico, tanto con acceso a la red interna como desde afuera. Y cada uno de estos guiones me va a decir a quién tengo que convocar políticamente y técnicamente. Entonces, ¿cómo me voy a hacer cargo de este incidente? ¿Quién va a comunicar al exterior, inclusive a la comunidad, a la prensa, en caso de que sea necesario? Si somos una empresa con exposición mediática, debemos controlar ello también. Y todo eso debe estar en un guión. Y también debemos considerar la actividad post-incidente, después de que haya ocurrido la brecha y se haya recuperado de alguna manera. Tenemos que tener capacidades para gestionar la evidencia, en el fondo, para hacer un análisis forense de la ocurrencia. Esto es muy importante porque es la diferencia entre tuve un evento, me recuperé y no va a volver a ocurrir, o me puede volver a pasar. Esta actividad post-incidente es esa diferencia. Por lo tanto, en la respuesta que nosotros generamos, esto debe ser clave, la parte post-incidente, donde yo analizo todas las condiciones que generaron o hicieron posible que esa brecha se materializara en un incidente y en una contingencia eventualmente. Bien, esto es, desde el punto de vista de la respuesta, ¿cierto? Esta preparación se prueba, igual que en las actuaciones, ¿cierto? Ya que estábamos usando esa analogía, o sea, hay ensayos, esto también se debe ensayar continuamente además, porque eh, en nuestras organizaciones la gente no es eterna, siempre hay cambios, se va moviendo, a veces salen, a veces cambian de posiciones, entonces nosotros tenemos que preocuparnos de que siempre existan guiones, pero que además ensayos, pruebas. Y dentro de la tercera R, que es la resiliencia, ¿cierto? Nosotros buscamos primero conocer lo que llamo los ritmos del negocio. Los ritmos del negocio. No es lo mismo eh, un negocio de venta en retail, ¿cierto? Venta minorista, a un negocio de una fintech. No es lo mismo. Son otros ritmos, son otras modalidades. Y cada vez que yo pienso en resiliencia, el primer concepto que quiero dejar
dentro de, como les digo, la experiencia de años de trabajar con estos modelos de gestión, es que nos conozcamos todos dentro de nuestro negocio para saber cuál es el ritmo importante. ¿A qué me refiero con esto? Una empresa, o por ejemplo, no sé, una institución académica, ya tomemos una universidad, ¿cierto? Tiene una temporalidad donde los procesos de matrícula, admisión y matrícula ocurren al principio de año y después no vuelven a ocurrir hasta finales de año. Entonces, para esa organización, para esa institución, es muy importante ese proceso y la continuidad de ese proceso en esos periodos, principio y fin de año. Pero dentro del año ya son otros procesos los que suben en el ranking, imagínense un ranking de prioridades. Por lo tanto, esos ritmos yo los debo conocer y no ocurren a nivel de año, calendario, ocurren a nivel de horarios. Hay procesos que son más prioritarios, los horarios después del horario de oficina, ¿cierto? Versus otros que son muy prioritarios en horario de oficina y sobre todo en la mañana en los bancos, ¿cierto? Los procesos, los procesamientos por lote, etc. Entonces, lo que debo conocer yo es esos ritmos y cómo conozco esos ritmos haciendo lo que llamamos perfilamiento de proceso de negocio. Todos los procesos de negocio los debo conocer respecto de sus requisitos, de cómo se enlazan entre ellos, de qué datos necesitan y qué necesitan de esos datos, ¿cierto? Cada cuánto, cómo deben de ser respaldados, deben de ser protegidos, encriptados, cuáles son los roles, perfiles, privilegios que participan dentro de este proceso y qué activos y recursos críticos van a generar dependencia. Yo debo conocer eso para armar mis planes de continuidad, para armar mis planes de recuperación, para armar, ¿cierto? Mi sistema de respuesta, de preparación a la respuesta, y lo que me va a generar resiliencia eventualmente. ¿Por qué? Porque la resiliencia es poder conocer ese ritmo y saber cómo actuar de manera priorizada. Eso es básicamente, si uno lo puede llevar a acciones, saber cómo actuar de manera priorizada. No es responder a todo rápidamente, no es resiliencia, devolverme a la vida rápidamente todo, no. Es saber dónde está la prioridad y en base a esa prioridad actuar con eficiencia. Y para hacer eso, también existe lo que llamamos la madurez en la gestión, y que es un poco un corolario de lo que les he mencionado. Lo que les he mencionado como estas 3 R, de riesgo, respuesta, resiliencia, es básicamente un modelo de gestión. Eso es un modelo de gestión. Si lo pudiéramos disectar en partes y piezas, tenemos 7 componentes que ustedes tienen que preocuparse, independiente de dónde estén haciendo gestión. Si ustedes son gerentes, directores de recursos humanos, ¿cierto? Del área de personas, o si son gerentes de tecnología, o si son el oficial de seguridad, independiente de la zona, de la situación, la posición, o la jerarquía en la que estén dentro de una organización, ustedes tienen que hacer gestión. Y para hacer gestión necesitan políticas, ¿cierto? Enlazarse con un interés que tenga la organización. O sea, si yo lo que hago yo no le interesa a la organización, entonces probablemente no sea necesario ni siquiera que lo haga. Por lo tanto, la política es lo que dice, esto es necesario, así se enlaza con el gobierno corporativo. Luego, procesos y procedimientos que son los flujos de trabajo, ordenaditos, con los responsables asignados, una estructura organizacional, es decir, las funciones segregadas, a mí me toca hacer A, a mí me toca hacer B, todos sabemos lo que tenemos que hacer, y luego el uso de recursos, la información y el conocimiento para sacar partido del modelo de gestión, métricas, indicadores, procedimientos, documentados, etcétera. Todo eso es información y conocimiento que me permite tener resiliencia eventualmente dentro de mi sistema de gestión. Servicios y tecnología, desde ya cómo utilizo las herramientas tecnológicas y los servicios tecnológicos para hacer más eficiente mi gestión, cómo incorporo la cultura organizacional, la cultura como un elemento que va a hacer que la adopción de las prácticas, las buenas prácticas, los controles se incorporen mejor dentro de la gestión y cómo me hago cargo de las habilidades y competencias. Y con eso entonces podemos cerrar la parte de presentación, un resumen de los desafíos que vimos, las leyes cada vez más estrictas, las tecnologías cambiantes con menos barreras de uso, amenazas de ciberseguridad más complejas y costosas, amenaza de ciberseguridad más compleja y costosa. Aquí hablamos de no solamente el costo material, sino que el costo general que tiene una empresa cuando tiene que responder. Toda la gente que está respondiendo para recuperar algo
también es un costo, no solamente el costo material de un ransomware que tengo que pagar. ¿Qué facilitadores vimos? Integrar actividades de identificación de riesgo del quehacer diario, integrar la actividad de identificación de riesgo. Eso es clave, integrarlo. O sea que hay un jefe de proyecto, usted jefe de proyecto tiene que gestionar riesgo. Que hay un un gestor de servicios, ¿cierto? Que se preocupa de los SLA. Usted gestor de servicios es gestor de los riesgos de este servicio. Que hay un gerente de infraestructura. Usted, gerente de infraestructura, debe identificar los riesgos que hay en su infraestructura. Todos los que tienen a cargo recursos, sean humanos, sean técnicos, son identificadores de riesgo. Tener indicadores claves que alertan sobre los riesgos que aumentan, y eso es la palabra clave, es clave. No hay que llenarse de indicador, hay que saber qué indicador poner. Hay herramientas para eso. COVID, por ejemplo, una muy buena librería de indicadores claves. Asegurar capacidades para que las acciones mitigadoras se implementen. Ya que no solamente yo reconozca que tengo que bajar un riesgo que está sobre el límite aceptable, sino que además se implementen esas acciones, que yo impulse el plan de trabajo, que le haga seguimiento, que me preocupe de los responsables y las fechas. Y luego conocer los tiempos, horarios, fechas clave de los procesos de negocio para ajustar y preparar los planes de respuesta. Eso es, en síntesis, un resumen de estas prácticas con las que nos hemos encontrado, cómo hemos apoyado a diversas empresas, cómo diversas empresas nos han retroalimentado para asegurar que los controles, el ambiente de control, no sea un pare, un signo pare, sino que acompañe los procesos internos. Y dicho eso, abro entonces el micrófono para que podamos interactuar. No sé si hay preguntas que hayan salido en el chat. Muchas gracias, Sebastián. Te felicito por la presentación porque, como yo comentaba en un inicio, es un tema que está en boga y están todas las empresas también bastante preocupadas, y a veces un poco sin herramientas y no saber cómo gestionar este tema que se nos ha venido encima. Cada vez, como dices, se leen más noticias de ciberataques, de problemas de ciberseguridad, de cómo lo prevengo desde el tema también de la regulación. Entonces son, y las consecuencias también a veces son insospechadas, porque cuando la empresa le falla Sí, a sus clientes, los clientes no pueden operar, entonces se ven vistos por repercusiones más allá del ciberataque en sí mismo, sino por la falta de operación de los clientes. tal cual. Así que eso es bien delicado. Sebastián, llegó una pregunta por interno. Me pregunta, ¿a quién se le encarga la misión de integrar todas estas funciones que hemos visto en la empresa? Sí, sí, la integración, claro, hablamos de integración y aquí me voy a mover un poquito a esta lámina, que es un desafío, ¿cierto? Mm. Que mencionábamos. Integrar la gestión, porque todos tenemos que hacer control dentro de nuestra misión dentro de una organización, ¿cierto? Todos tenemos que controlar. Algunos tienen que revisar esos controles, algunos tienen que instaurar esos controles, ¿cierto? Definir el ambiente de control. Y tenemos entonces áreas de riesgo que tienen que preocuparse de identificar los riesgos corporativos, ¿cierto? Y aplicar control. Y tenemos áreas de seguridad que tienen que preocuparse de identificar los riesgos de información y de seguridad y aplicar controles. Tenemos áreas de tecnología que tienen que preocuparse de los riesgos de continuidad tecnológica y aplicar controles. No sé, un área de privacidad de datos tiene que preocuparse de identificar los requisitos legales y aplicar controles. Entonces tenemos muchas áreas que están aplicando controles o deben aplicar controles. Y claro, cuando yo menciono integrar, uno se imagina una persona que logra revisar todo y tener todo en conocimiento. No es así. La integración es más bien que las distintas misiones de control dentro de una organización participen mancomunadamente. Y ahí aparece el concepto de centro de excelencia. Un centro de excelencia. Un centro de excelencia es eso, no es sumar más controladores, no es sumar más áreas, es que las áreas que ya están trabajen conjuntamente, formen este centro de excelencia y sean eficientes en la aplicación de los controles y no generen duplicidad. Esa es la forma de hacerlo, a través de estos centros de excelencia y no generando más gente que le demos la misión de aprenderse todo lo que es control. Perfecto, muy de acuerdo contigo.
yo soy muy partidaria de poner KPIs a las distintas áreas sobre sostenibilidad, ciberseguridad, por ejemplo, en vez de ser una área que vea esto o incorporar más eh, permisiología, como se le dice ahí en la relación con el gobierno, pero en el caso de las empresas, una área específica no tiene un sentido. La idea es cambiar el mindset de toda la organización. Y en relación a eso, Sebastián, ¿cómo cambiamos ese mindset? Ya hablando más de la gestión del cambio, ¿cómo hacer que la ciberseguridad no sea, si bien tiene que ser transversal, cambiar la forma de pensar de cada uno de los integrantes de la organización y que sea responsabilidad de todos? Bien, ahí hay un tema súper interesante porque el 50% del éxito de cualquier programa de ciberseguridad de una organización es el aspecto cultural, el cambio cultural que tiene que haber. Afortunadamente, no sé si es el concepto más afortunado es decir afortunadamente en esto que voy a mencionar, pero ha habido un cambio cultural en la sociedad, precisamente producto de noticias, ¿cierto? Donde nos alertan sobre la importancia de la seguridad, empresas que son víctimas, que a su vez generan víctimas también en sus clientes, y por lo tanto, hoy día la información, ¿cierto? Todos tenemos una cuenta corriente y en nuestro banco nos manda correos diciendo usted puede sufrir estas amenazas, estos ataques. Por lo tanto, la concientización ha ido ocurriendo a nivel de sociedad. Sin embargo, el aspecto cultural, el concepto cultura, es muy importante porque cada organización, cada empresa, cada institución tiene su propia cultura y nadie más lo sabe o nadie mejor lo sabe que sus propios integrantes. Por lo tanto, los planes de concientización deben ser ad hoc a la cultura de cada organización. Si hay una cultura que es más permisiva, más laxa sobre los controles, ¿cierto? Probablemente el plan cultural ahí parta un poquito más atrás haciendo transformación de ese comportamiento, al menos cuando se trata de ciberseguridad, y generar una mayor protectividad. Ahora, si tengo una organización que es lo contrario, ¿cierto? Es muy rígida en sus controles, a lo mejor el aspecto cultural va por abrazar esa rigidez para lo que nos conviene, entre comillas, que es la ciberseguridad, pero generar flexibilidades a la hora de precisamente incorporar a la gente dentro de estos modelos. Entonces, la cultura es propia, muy propia de cada organización y ad hoc a ella hay que establecer estos planes de concientización. Perfecto, súper clara la respuesta. Y ahora, y bueno, yo te pregunté de cultura y nos acaba de llegar una pregunta de Félix Vergara relacionada a estrategia. Dice, riesgos cibernéticos van a aumento, tal como las extorsiones y robos por Internet. ¿Cuál es la estrategia y recomendación para evitarlos? Sí, sí, esa pregunta es como interesante, como uno podría hacerla, ¿cierto? A todo nivel, a nivel país, ¿cierto? Los gobernadores del país, ¿cuál es la estrategia que se recomienda, ¿cierto? Para que evitemos extorsiones, robos por Internet. A ver, la estrategia, definamos estrategia primero, estrategias son directrices las más globales, ¿cierto? Las que nos van a permitir trabajar en un ambiente controlado. Eh, Esas estrategias, la industria de la ciberseguridad se ha preocupado por años de que estén claras, de que lleguen a la gente, de que lleguen a los directores, a los tomadores de decisiones. La primera estrategia pasa por entender cómo se producen estos incidentes. Ahí menciona ciertas extorsiones y robos, sobre todo en el uso de Internet, sobre todo en el uso de las comunicaciones digitales. ¿Y qué nos dicen estas prácticas que vienen de décadas? ¿Cierto? Se van cada vez perfeccionando y girando. No están resueltas, insisto. De aquí mañana sale una amenaza basada en inteligencia artificial, nadie sabe cómo pararla. Por lo tanto, debo tener capas de protección. Esa es la estrategia que se ha definido como la mejor, o si ustedes quieren, la más adoptada, con mayores índices de éxito. ¿Y qué se refiere a capas? Que yo debo proteger de manera diferenciada, o sea, no hay una protección común para todos, sino que de manera diferenciada
a cada uno de los elementos que conforman una organización y piensan en las personas, ¿cierto? Como primer elemento, las personas son, si me permiten, a veces se le llama firewall humano. Las personas deben ser un firewall humano, deben ser un cortafuego y deben ser los primeros en proteger a la organización, porque por ahí entran muchas de las brechas. Entonces, eso es educación, eso es concientización, como hablábamos recién. Después está la capa de los datos, después están las capas de las aplicaciones, las capas de las redes, las capas de las comunicaciones entre entornos cloud y entornos on-premise. Está la capa de la seguridad perimetral. O sea, esa es la estrategia que se ha definido como la mejor fórmula para evitar incidentes de seguridad a todo nivel. Ahora, extorsiones y robos, que son más personales, ¿cierto? Son como, mira, me robaron datos o me están extorsionando con información que tienen de mí. Obviamente lo mejor siempre es prevenir y no utilizar las redes sociales sin conciencia de que son un entorno público, son una plaza pública. Lo que nosotros hacemos en las redes sociales es lo mismo que si lo hiciéramos en la plaza de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Entonces tenemos que tener la conciencia de que siempre que estamos en redes sociales estamos expuestos, estamos desnudos frente a lo que puedan hacer otros. Por lo tanto, si nosotros publicamos fotos georreferenciadas, muy común hoy día, muy común, tenemos que tener conciencia de que esa foto georreferenciada, que es muy útil porque se ve bonito, ¿cierto? En el teléfono me lo ordena en el mapa y me dice dónde fue tomada la foto, pero cuando yo la publico y esa foto va con información georreferenciada, está mostrando dónde está mi casa, le estoy diciendo a gente cuando estoy de vacaciones y no estoy en mi casa. Entonces, va más allá de los datos digitales, es cómo expongo la vida dentro de los entornos digitales. Y tengo que tener conciencia primero de lo que estoy haciendo. Y esa es educación. Súper, muy buena respuesta, Sebastián. Mira, yo creo que quedó súper claro. Ya nos pasamos de la hora. Pero podemos compartir la presentación y dejarlos en contacto en el caso de que tengan más dudas para que sigan conversando. Encantado, encantado. Encantado además de quedar a disposición de nuestra audiencia, de quedar a disposición de ustedes, cámara, ¿cierto? También para profundizar cualquier tema, para seguir trabajando. Esto es permanente, continuo. Tenemos que estar al día cada día. Así Exactamente. que ahí toda la disposición. Así es, Sebastián. Muchas gracias nuevamente, Mainsoft. A ti, Sebastián, excelente presentación. Y ya por la hora nos tenemos que despedir. Les vamos a compartir la presentación, el contacto de Sebastián y les envío un gran abrazo a todos y ya nos vemos en las próximas actividades de la Cámara de Comercio Peruano Chilena. Que esté muy Muchas bien. gracias. Chao, Chao a Sebastián. Chao a todos. todos. Un abrazo. Chao, Marcela. Muchas gracias a todos.